A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el trabajo, eso a lo que dedicamos gran parte de nuestra vida, en vez de hacernos sentir plenos, nos dejara vacíos? O peor, si las cosas que creamos se volvieran contra nosotros. Pues bien, hoy nos vamos a meter de lleno en las ideas, a veces polémicas, pero siempre potentes, de Karl Marx. Vamos a ver qué nos decía sobre lo que significa ser humano, sobre el trabajo y sobre esa fuerza oculta que, según él, mueve los hilos de la historia. Un viaje, la verdad, fascinante. Y esta pregunta es, de verdad, el punto de partida que lo cambia absolutamente todo. Marx nos lanza un guante, un auténtico desafío. Nos dice, oye, ¿y si lo que nos define no son nuestras grandes ideas, nuestros pensamientos, sino nuestras acciones? ¿Nuestra capacidad para hacer cosas, para cambiar el mundo? Esto fue una ruptura total con casi toda la filosofía que le precedía. Es una invitación a mirar la realidad con otros ojos, completamente distintos. Vale, vamos a empezar por el principio. Por el ideal, ¿cómo seríamos, según Marx, en nuestro estado más natural, más auténtico? Vamos a dibujar, por así decirlo, cómo debería ser el ser humano antes de que el sistema capitalista lo cambiara todo. Y aquí está la palabra clave, el concepto central, la praxis. Para Marx, esto es todo. Olvidémonos del pienso luego existo. Para él, la cosa va más bien de hago luego existo. Nuestra esencia es la praxis, esa capacidad que tenemos de coger la naturaleza y transformarla con nuestro trabajo para cubrir nuestras necesidades. Y lo más potente es que al transformar el mundo, nos transformamos a nosotros mismos. No es solo que hagamos cosas, es que al hacerlas, nos hacemos a nosotros mismos. Somos creadores en el sentido más profundo de la palabra. Esta frase es un resumen perfecto de su pensamiento. Es que, literalmente, le da la vuelta a la tortilla de la filosofía tradicional. Hasta entonces, muchos pensaban que las ideas, la conciencia, el espíritu, daban forma al mundo real. Y Marx dice, no, es justo al revés. Son las condiciones materiales de nuestra vida, o sea, cómo trabajamos, cómo producimos, cómo vivimos el día a día, eso es lo que de verdad moldea nuestras ideas, nuestras leyes, nuestra cultura, todo. Bueno, y si lo anterior era el ideal, ahora es cuando la cosa se tuerce. Aquí empieza el drama. Pasamos de ese ser humano creador a lo que Marx llama la corrupción del sistema. Vamos a ver cómo el trabajo, que debería ser la máxima expresión de nuestra humanidad, se convierte, bajo el capitalismo, en todo lo contrario, en una jaula. Aquí está el quid de la cuestión para Marx. En el sistema capitalista, tu capacidad de trabajar, tu fuerza, tu creatividad, se convierte en una mercancía, como si fuera un kilo de patatas. El trabajador no tiene más remedio que vender su tiempo, su energía, su propia esencia en el mercado para poder vivir. Su actividad vital, lo que le define como ser humano, se reduce a ser un mero medio para sobrevivir, nada más. Y este proceso tan deshumanizante tiene un nombre que seguro que os suena: alienación. Es probablemente el concepto más famoso de Marx y es una idea muy potente y, la verdad, bastante desoladora. Quiere decir que el producto de tu trabajo, eso que has creado con tus propias manos y tu mente, se convierte en algo extraño para ti. Es un objeto ajeno que no te pertenece, pero es que va más allá. Ese objeto acaba dominándote. Esta comparación lo deja clarísimo. Es una paradoja brutal. Cuanto más trabaja una persona, cuanto más objetos produce, más poderoso se hace ese mundo de objetos que no le pertenece, y más rico se hace el dueño de esos objetos, el capitalista. Es decir, el trabajador se va haciendo más pobre, más vacío, precisamente al enriquecer un mundo que le es completamente ajeno y hostil. Vale, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen de esta alienación? Marx lo tiene claro y señala dos causas principales. La primera, la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, las fábricas, las herramientas, la tierra, no son de quienes las trabajan, sino de unos pocos. Y la segunda causa es el motor del sistema, el afán de lucro, la búsqueda constante de enriquecimiento por parte del capitalista. Bien, pues ahora vamos a subir de nivel, porque este conflicto no se limita a la fábrica o al trabajador individual. Según Marx, esta misma tensión, esta lucha, es el auténtico motor que ha movido la historia de la humanidad desde siempre. Y aquí tenemos una de las frases más lapidarias y conocidas de la historia, del Manifiesto Comunista. Lo que nos está diciendo Marx es que, si queremos entender por qué el mundo es como es, no debemos fijarnos en los reyes, ni en los grandes filósofos, ni en las ideas, sino en el conflicto permanente entre clases sociales, en la lucha entre los que tienen y los que no tienen. En la época de Marx, la época capitalista, esta lucha se polariza, se simplifica en dos grandes equipos, por así decirlo. Por un lado, la burguesía, los dueños de todo lo necesario para producir. Y por otro, el proletariado, que lo único que tiene es su propia fuerza de trabajo para vender.
Como se puede ver, sus objetivos no es que sean distintos, es que son radicalmente opuestos. Unos buscan enriquecerse más y más y los otros simplemente sobrevivir. Pero la cosa no acaba ahí, porque Marx va todavía más lejos. Nos dice que toda esa lucha económica es como los cimientos de un edificio. Y por encima, lo que él llama la superestructura, o sea, las leyes, la religión, la filosofía, el arte, todo eso no es neutral. Su función principal es justificar y disimular lo que pasa en los cimientos. Es como una capa de pintura que hace que la explotación parezca algo normal, justo e incluso divino. Entonces, con este conflicto como motor, la historia avanza hacia un punto que, para Marx, es inevitable. El momento en que todo salta por los aires. El clímax de toda esta historia. Y aquí viene la gran ironía del sistema, según Marx. El capitalismo, para poder crecer y ganar más dinero, necesita cada vez más trabajadores juntos en fábricas, en ciudades, y al hacer esto, sin darse cuenta, está creando y organizando a la misma clase social que acabará con él. Es como si el propio sistema estuviera cavando su propia tumba y entrenando a su propio sepulturero. Y ese sepulturero, el gran protagonista de la historia moderna, es el proletariado. Es la clase social a la que el sistema ha quitado todo, la ha llevado a una situación límite de miseria. Y claro, cuando no tienes nada que perder, como dice la famosa frase, salvo tus cadenas, es cuando te ves obligado a actuar, a hacer la revolución. Claro que, después de la revolución, Marx no era tan ingenuo como para pensar que se llegaba al paraíso de un día para otro. Él habla de una fase de transición y utiliza un término que ha generado muchísima polémica: la dictadura del proletariado. Pero ojo, es súper importante entender lo que quería decir con esto. No hablaba de un tirano. Se refería a un periodo en el que la gran mayoría, los trabajadores, ejercería el poder sobre la antigua minoría, la burguesía. ¿El objetivo? Pues asegurarse de desmontar por completo el viejo sistema y evitar que los antiguos privilegiados intentaran volver al poder. Y superada esa fase, por fin llegamos al final del camino, a la meta, a la resolución de todo este conflicto que ha arrastrado la historia. Vamos a ver cuál era para Marx el objetivo final. El objetivo final, la sociedad comunista. ¿Y cómo es? Pues según la describe, es un mundo sin clases sociales, donde ya no hay explotadores y explotados. Es un mundo sin propiedad privada de los medios de producción, es decir, todo es de todos. Incluso llega a decir que sería un mundo sin Estado, porque el Estado, para él, no era más que una herramienta de una clase para oprimir a otra. Y lo más importante, el objetivo de todo esto, una sociedad donde cada individuo pueda por fin desarrollarse plenamente en todas sus facetas. Y esta frase mítica resume la nueva lógica, la nueva moral de esa sociedad. Se acabaría eso de trabajar para un salario o para el beneficio de otro. La idea es sencilla y a la vez revolucionaria. Que cada persona aporte a la sociedad según sus capacidades, lo que buenamente pueda, y que reciba de la sociedad lo que necesite para vivir bien, para desarrollarse. Un cambio de paradigma total. Y cerramos con la gran pregunta que sigue flotando en el aire después de analizar todo el pensamiento de Marx. ¿Es esta sociedad comunista el destino al que nos dirigimos inevitablemente? ¿Es el verdadero fin de la historia de la alienación del conflicto? ¿O es más bien una utopía, un ideal muy bonito, inspirador, pero que en la práctica es imposible de alcanzar? Bueno, pues ahí queda la pregunta. La historia, desde luego, sigue su curso, y el debate sigue más vivo que nunca.